Bueno, este es nuestro capítulo número 6. Aquí vamos a continuar entonces con el análisis del token Pool, pero sobre todo comprendiendo muy bien el proyecto, qué es lo que tiene el proyecto, para dónde va el proyecto y por qué es importante este proyecto dentro de DeFi. Y ya ahí sí determinar muy bien por qué invertir en Pool o no invertir en Pool. Entonces, no sé, me gustaría que pronto Dani nos contaras o nos hicieras un resumencito de lo que hablamos la vez pasada para que con esa base comencemos, retomemos hoy. De una. A ver, la clase pasada, bueno, entonces estuvimos revisando el tema, digamos que la descripción, tratando de entender cómo funciona el proyecto Sepul. No sé si tuvieron la oportunidad de leer pues el Excel que estaba, pues, que compartimos ahí por el grupo. Sí, yo lo estuve revisando, de hecho quedé ahí con varias inquietudes. Ok, ok, Sí, dale, yo bueno, también lo vi, pues lo revisé pues muy por encimita, pero sí lo estuve mirando. listo, me agregarás ahí algo, Juan, pero bueno, el proyecto Sepul, digamos que pues viene a ser como un proyecto de EPI que se encarga pues como de hacer préstamos sin apalancamiento a instituciones, ¿cierto? Digamos que es lo que lo hace diferente a todos los demás proyectos DeFi que tienen que ver con lending, ¿sí? O que digamos que todos los demás proyectos hasta el momento pues se han enfocado sobre todo en el retail y además de eso, digamos que la característica principal de ellos es que son sobrecolateralizados. Son préstamos sobrecolateralizados, ¿sí? O que, digamos que esa es la forma de ellos gestionar, pues, el riesgo de esos préstamos. En este caso, Sepul, pues son préstamos que se hacen, pues, a instituciones. No hay colateralización del préstamo. Y digamos que la forma de gestionar del riesgo de estos préstamos es a través de KFCs. Entonces ellos lo que hacen es que hacen un muy buen análisis de las instituciones que van a entrar como prestatarios pues, al protocolo. Obviamente tienen que hacer un análisis también de SARLAB, pues como de, del origen de los recursos pues que no vayan a ser pues de fuentes eh, poco fidedignas, ¿sí o no? Y digamos que lo otro que pasa es que entonces ellos finalmente hacen pues, un análisis de la institución, hacen una valorización sobre esa institución y de acuerdo a eso, entonces crean un pool para precisamente aportarle liquidez a este prestatario con unas condiciones específicas, ¿cierto? Con unas tasas de intereses específicas y unas condiciones específicas de acuerdo a ese institucional pues, que entra como prestatario en el pool. Otra característica ahí importante es que todo prestatario que entra y crea su pool, entonces tiene como condición que tiene que adquirir el token C-Pool, cierta cantidad de C-Pool, y digamos que bloquear esta cantidad de C-Pool. Pues eso le ayuda pues al protocolo pues para que tengan ahí digamos que monedas disponibles o no disponibles mejor bloqueadas en el sistema, ¿sí o no? Por otra parte, entonces ya los prestamistas, perdón, pues pueden ingresar a ese pool, revisar pues las condiciones de cada uno de los pools que se, que se van abriendo y pues definen finalmente en cuál de estos quieren invertir y poner en préstamo pues sus recursos. Esto en contraprestación pues de un rendimiento pues por ese préstamo generado y digamos que esos prestatarios también tratando de atraer gente pues para su pool pues pueden generar también condiciones adicionales pues a esa tasa de interés pactada. Nos estaba contando Juan que digamos que otra parte importante de la gestión del riesgo que maneja el protocolo es que crean unas bolsas o unos seguros, pues, en la cual una parte de ese interés que genera el pool se asigna directamente, pues, a la bolsa. Esto con el fin de que se vaya creando ahí un fondo para cubrir posible iliquidez que tenga cada uno de esos pools.
Y digamos que Dani, todo está diseñado. Sí, te voy a hacer ahí unas preguntas pues, de lo que revisé. Pues a mí me pareció bastante particular que en cuanto al riesgo ahí de los préstamos no hay colateral. O sea, ajá, si el prestatario incumple, el prestamista depende directamente del seguro o de la subasta. ajá. ¿Ellos han tenido alguna medición de pronto en la recuperación ahí en el impago o hay algún presente como algo parecido para uno saber si ese sistema funciona? Dani, ¿sabes Eh, qué? No hay ah, antecedentes. cierto que no. No hay Hasta el antecedentes. Es momento que no han habido antecedentes de... en una entrevista con el creador, él decía, no hemos tenido la oportunidad, bueno, no hablaba tanto de oportunidad, esa palabra es mía, ¿no? Pero no hemos tenido como la ocasión en la que tengamos que probar un protocolo de activación de la subasta, de venta Default, pues. de ese pool a otro institucional para, pues, como para pago al prestamista. Entonces, realmente es un protocolo que se tiene establecido, pero que no se ha probado, ¿cierto? En el primer momento en que se pruebe, pues eso será una buena experiencia para estar ahí muy atentos en lo que pueda pasar con este proyecto, pero no ha pasado. Lo que sí puede pasar es que de pronto póngale no el impago, no es que no se haya pagado, pero sí, por ejemplo, hay una demora en el pago. Entonces, inmediatamente lo que está pasando es que le bajan el score crediticio, ¿cierto? Y al bajarle el score crediticio, pues lo están volviendo menos llamativo, menos atractivo para los prestatarios que están ahí depositando su dinero. Porque es que yo tengo al fin y al cabo muchos pools de liquidez sobre los cuales puedo ir de acuerdo a mis intereses, ¿no? Tengo pools de liquidez que pagan más que otros, que ofrecen incentivos en tokens nativos. Entonces, por ejemplo, tenemos un pool de liquidez que está funcionando en Avalanche, que es un protocolo, una capa uno, ¿cierto? Y allí está operando mi pool. Entonces, ¿qué me ofrece el institucional que es el prestatario? Me dice, trae tu dinero a este pool, te pago intereses, te pago estos intereses anuales, pero adicional, entonces te doy un incentivo de tokens nativos de Avalanche, por ejemplo. Entonces, es interesante ver cómo el score crediticio ahí entra a jugar un papel fundamental. Pero hasta ahora, Dani, no ha habido la oportunidad, lo digo yo en mis palabras, oportunidad de probar cómo es ese protocolo de salida que se tiene frente al impago por parte de un institucional prestatario. Y ellos que pues, hacen como un filtro, me imagino, para el prestatario, o sea, una medición de riesgo, o ahí ingresa Sí, cualquiera que... Claro, claro. Sí, sí, sí. no, lo No, primero ellos es, hacen una información, una ujú, dale, revisión de dale. toda la información de la empresa. Flujos de caja, flujos de efectivo, o sea, una revisión completa de toda la información presente y futura de la empresa, ¿cierto? Como para ver la capacidad de pago eh, de esta misma, pues. Y digamos que lo que hacen también es diseñar el protocolo, los pools, para que ellos siempre estén como más o menos en un 80% del uso de esa liquidez que le brinda el pool, ¿cierto? Digamos que todo el protocolo está organizado para que la tasa de interés más óptima para el prestatario sea entre el 80 y el 85% de esa liquidez que hay en ese pool. Si se gastan menos, tienen una tasa más alta. Si se gastan más del 85%, tienen una tasa que va incrementando mucho. Entonces, eso por un lado. Y también ten en cuenta que entre, entre más baja sea mi calificación, pues indica que yo soy más riesgoso para los prestamistas. Y por tanto, entonces mi crédito va a ser más caro porque va a tener una tasa de interés mucho más Claro, alta. pues la calificación crediticia, al fin y al cabo, lo que va a hacer es obligarme a mí a pagar un mayor interés por los dineros que quiero tomar de ese pool de liquidez. Eso que decía Dani es fundamental, porque eso a mí me parece que es la innovación financiera de ese pool. Es decir, tienen toda una curva de incentivo que más o menos, incluso Dani yo lo bajaría, eso viene como desde 60% hasta 85%. Póngale un 20% de 65 a 85.
en el que por incentivo en la tasa en que se cobra, más están incentivando mucho al institucional que se quede ahí, en ese rango, en ese pequeño rango. ¿Qué quiere decir? Que tenga una optimización del pool, pero que no llegue al 100%, buscando garantizar liquidez. No sé si quieren, lo podemos ver en las curvas con algunos ejemplos. Ahora, otro asunto que a mí me parece muy interesante es el sistema semidescentralizado, porque ellos básicamente Sí, quieren coger lo más centralizado posible, que es una institución financiera, y meterle un asunto de DeFi. Ajá. ¿Cómo ha funcionado esa captación de esas instituciones financieras? O sea, ¿qué, qué ha pasado en ese sentido? Juan, de eso sí no pero tengo mucha información. ¿qué pasa, Dani? Es que yo, es decir, ¿cómo ha sido la captación? Más o menos es lo que me Exacto. entiendo. Es decir, no, pues la captación todavía es muy tímida. Es decir, a ver, ellos no lo dicen de ningún lado, pero yo lo infiero de toda la información que he consumido al respecto del proyecto. Y no basta con ir a ver, pues, y basta con ir a ver los pools de liquidez que tienen, ¿sí? Ahí todavía no vemos a grandes, en verdad, grandes institucionales. Todavía vemos Que de a... hecho, que de hecho, Juan, ahí hago una pregunta anexa. O sea, yo lo que hice fue que arrastré y dije, venga, a mí el proyecto me gusta, me preocupa estas cosas. Entonces ahí les voy desglosando qué me preocupa para ir resolviendo dudas. Cuando me hablas Dale. de los pools de liquidez, yo Sí, encontré que uno solo puede hacer de inmediato un retiro del 15%, ¿cierto? sí, Y pues supongo, del total del pool, sí. sí. Supongamos que se ha dado el caso esto de que un prestatario incumpla, pues ahí va a haber un movimiento de flujo de salidas muy importante. Ese protocolo cuál es la prioridad de salidas, de en orden, en cantidad y sobre todo pues entiendo que solo 15%, ¿no? Pues mira, No que querrá sacar más. el protocolo hasta donde yo conozco, he leído, no es que tenga una prelación en la sabiduría por parte de los prestamistas, no. Yo me imagino más bien que es en el orden en el que lo vayan solicitando, ¿no? Quien lo solicite primero, pues sale Ajá. primero. Quien lo llegue a solicitar cuando ya se acabó la liquidez del 15%, pues digamos que ahí se le demora unos días más. Lo cierto es que acuérdense que en el momento en el que el pool llega al 99% de utilización, ese pool tiene que volver al menos hasta el 95%, ¿cierto? Hasta el 95%. Y en caso de que no devuelva ese dinero, entonces se activa inmediatamente el protocolo de subasta. Yo me imagino que en ese caso tocaría, y me imagino es dejándolo ahí muy resaltado, ¿cierto? Porque esto ya es una posición personal que infiero respecto. En ese caso también se activaría la salida, que si no, es decir, el retorno de los dineros, que si no se retornan en los mismos 5 días, entonces procede de nuevo la subasta, porque se entiende el impago, ¿sí? Se entiende el impago, y cuando hay impago, entonces lo que se activa de inmediato es esa subasta de la que hablábamos hace algunos días ya. Y Juan, lo que yo entiendo es, sí, tal cual como vos decís, o sea, lo que se busca es mantener siempre liquidez en el pool. Por eso es que lo más óptimo que buscan ellos es que haya una liquidez siempre, una utilización pues óptima entre el, sí, como decir, entre el 60 al 85% más o menos, el 85% máximo. Cuando sube el 85% al 95%, entonces ellos ya ven que hay un cierto riesgo de liquidez, ¿cierto? Y hay como una primera advertencia. En caso de que suba al 99%, entonces ya lo que ellos hacen es que activan un protocolo que se llama como default, ¿sí o qué? Y lo que pasa es que ya bloquean la salida, tanto, pues la salida de liquidez del pool, tanto de utilización por parte del prestatario, pero también la salida de liquidez de los prestamistas. Entonces, digamos que si están en 95%, pues muchos prestamistas ya van a empezar a ver que va a llegar al riesgo de default y van a empezar a sacar plata.
pero solo podrán sacar plata los que alcancen hasta que llegue a un riesgo del 99, pues una utilización del 99%. Ahí ya se bloquea para todos. Y ahí entonces es donde ya le dan 5 días al prestatario para que vuelva a aportar liquidez al pool o devolver esa liquidez que está utilizando el pool hasta que llegue a un nivel del 95%. Le dan 5 días. Y en caso de que en esos 5 días no sea capaz de devolver esa liquidez para llevarlo al 95%, entonces ahí sí se abren las subastas. Y la subasta lo que hace es simplemente, o sea, lo abren para que cualquier usuario, menos el prestatario, pues, de este pool, pueda subastar, ofrecer, pues, como una compra de esa deuda y ya pues los que hacen parte del pool en la gobernanza de ese pool pues votarán a favor o en contra. En caso de que salga a favor, pues simplemente se distribuye ese valor de la subasta aceptado entre los diferentes prestamistas. O en caso de que no, pues entonces se ve también la opción de aceptar la bolsa de seguro. Si ellos revisan que en la bolsa de seguro hay suficientes recursos como para que ellos lo acepten, ya con eso basta. Si no, entonces me imagino que como dice Juan, se sigue abriendo la subasta hasta que finalmente acepten una propuesta. Tenían, y otra pregunta, ¿Cepul qué mecanismo de cobro puede tener con el institucional? Es que eso es lo que me preocupa en el sentido de que al final ¿quién asume la pérdida del crédito? Pues los contribuyentes de ese pool, ¿cierto? Pero entonces ese pool ¿cómo va a perseguir al institucional sabiendo que esto es un asunto de DeFi? Porque Claro, bueno. chévere lo del seguro, pero o sea, al final ¿quién responde? No, Dani, dale, ajá, dale, Daniel. dale, Juan. No, estar acá pensando que en el evento en que se cubre por medio del seguro, no tengo idea de quién queda con ese derecho de la deuda. Pero No, mira, cuando hay una subasta, quien gana la subasta, pues paga el valor que ofertó y él queda con derecho sobre esa deuda. Pues tiene el derecho de cobrar esa deuda Pero al no, institucional. nuevamente es como no hay una regulación porque está descentralizada, ¿yo con qué hago la coerción del pago ahí al institucional? no, mira, Dani, acordemos que este es un protocolo que se basa más bien como en la confianza y el crédito y la calificación crediticia, ¿no? El credit score del prestatario, del que está en la lista blanca. Que se supone que ya el proyecto previamente, antes de aceptarlo en la lista blanca, le hizo toda una revisión de KYC, ¿cierto? Es decir, protocolo antilavado o antilavado de activos, de conocimiento del cliente, le revisó los estados financieros, le revisó el comportamiento crediticio, tanto en los finanzas tradicionales como en DeFi. Bueno, entonces a estos prestatarios les siguen revisando o les siguen monitoreando constantemente a través de oráculos, siempre de terceros imparciales al protocolo, les están revisando el historial crediticio con base en su comportamiento, en el cumplimiento de los pagos, etcétera. Y cuando se crea el pool de liquidez, ese pool de liquidez también se crea un fondo seguro y ese fondo seguro se va alimentando de un pequeño porcentaje de los intereses del fondo de liquidez. Y cuando el institucional cae en impago, es decir, no paga lo que debe pagar en los días, entonces se abre la subasta y la subasta empieza con el valor del seguro, ¿sí? Con el valor de seguro que hay del pool. ¿Y a quién le hacen la subasta? A otros institucionales. Los otros institucionales de la whitelist son los que están ahí para comprar el pool. Claro, termina siendo muy buen negocio, porque es que la puja empieza en el valor del seguro y puede subir y puede llegar, póngale al 70, al 80% del pool de liquidez, que probablemente la institución lo vaya a pagar, entonces muy buen negocio. Bueno, en fin. Entonces, supongamos que se activó la subasta y se vendió a un institucional. Y ya, entonces, el mismo proyecto, el protocolo, recuerden que todo esto es con contratos inteligentes, ¿cierto? Todo esto es autoejecutado. Entonces, el protocolo le avisa a los prestamistas, ¿sí? Le dice,
oiga, se vendió la subasta. En este momento usted tiene dos opciones. O toma el valor de la subasta y renuncia a su derecho de perseguir jurídicamente al institucional, o no toma el valor de la subasta y queda con la titularidad y con el derecho Derecho para entonces sobre la... perseguir, ¿cierto?, al institucional jurídicamente. Pero lo más interesante es que el mismo protocolo es el que provee todo este tema jurídico. Es decir, ellos mismos son los que se encargan de tener toda la formalidad jurídica adecuada durante todo el proceso y al final también de proveer toda esa formalidad y todo ese proceso jurídico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también el protocolo se está blindando de decir, venga, es que yo a usted lo acompaño en la parte jurídica posterior al impago, ¿no? Pero tienes la opción de tomar la subasta. No quieres desgastarte jurídicamente, toma la subasta. No te interesa la subasta, sigue con tu derecho de cobrarle el institucional. Eso sí, el institucional prácticamente eh, queda con un puntaje que digamos que ya no es atractivo para nadie por el antecedente y por el puntaje que tiene, volver a meter en ese pool de liquidez que tiene abierto dentro del protocolo. Entonces, jurídicamente sí existe herramientas para que el prestamista persiga al prestatario. Digamos que la, ahí el tema es que, pues, como funciona en el tradicional, pues lo que hace Sepul es básicamente reportar, digámoslo así, ante centrales de riesgo, la mala calificación de ese institucional. Entonces, digamos que lo que tratan de hacer es cerrar las puertas a nuevo crédito, tanto en Sepul como en otras instituciones. Digamos que ese es el mecanismo que tienen ellos, pues, en ese caso. Pero Y digamos otra que, pregunta que sí, me parece interesante, o sea, ellos de pronto han tenido en mente la posibilidad de préstamo por fuera de institucionales. O sea, me refiero, por ejemplo, yo, Daniel Zapata, soy inversionista, tengo cierto nivel de flujo en el mercado cripto, presento mi información, yo poderme apalancar a través de ese pool. No, Dani. Y es que tampoco es no. el negocio de ellos, porque el negocio de ellos es traer los institucionales para EFI. Ese es, por ejemplo, el negocio de AVE. AVE sí es eso. Yo como retail voy, pero ahí sí dejo colateral, ¿no? Dejo Bitcoin y recibo UDT, por ejemplo, stablecoin, ¿no? Ese es el negocio de AVE, que por ahí tengo un cuadro comparativo con AVE y con Ondo para que lo revisemos enseguida, pero, pero no es el negocio o no es el modelo de negocio que tiene Clearpool. Clearpool es institucional y los quiere traer y hacerlos partícipes del modelo de EFI. Vea, yo les iba a mostrar que les había proyectado esto y había abierto esto porque esto es aquí hay información de Clearpool, desde el lending, ¿cierto? La página lending, que es la página de los préstamos, bueno, nos habla de cuáles son los totales. No, no nos interesa sino ver esto por ahora. Son algunos pools de liquidez y entonces nosotros empezamos a ver aquí quién es el prestamista, ¿cierto? ¿Cuál es el protocolo en el que está ese pool de liquidez? Es Optimis, Ethereum, pero algunos están en el Avalanche. ¿Sí? ¿Cuál es la tasa de interés anual? Entonces miren que por acá tenemos uno pues que da 1,9, ¿no? O tenemos uno que da 15. Tenemos en qué está representado el que activo, y generalmente son stablecoins, y UDT, por ejemplo, es el que más, el tamaño del pool y KYC, ¿cierto? Si requiere o no requiere. Entonces, si por ejemplo nosotros venimos a este, que está en Optimis, entonces nosotros, vea, la curva de la que hablaba Daniel, ¿no? Hay una curva que es una innovación por parte de ellos en la que ellos tienen un tasa de interés pagado, perdón, que deben de pagar o cobrado por los fondos utilizados de ese pool de liquidez versus la utilización de ese pool de liquidez. Entonces, como ustedes ven, él viene en una curva en la que más o menos como entre 65 o 60
hasta 85, hasta por acá, termina siendo muy deseable para el institucional estar ahí. Por ejemplo, este está en 64, ¿sí? Y podríamos ver otros donde están, pero ¿por qué? Porque es que este es el tramo del pool donde ellos pagan menos. Fíjese aquí cómo se pone interesante, porque aquí cuando ya rozamos los 85, él empieza a incrementar, pero considerablemente, muy considerablemente, la tasa de interés que debe pagar por ese préstamo, ¿sí? Y eso es más bien como, como el incentivo que se les hablaba, es decir, llega un momento de la curva en el que para el prestatario no es negocio subir de ahí. ¿Y qué es lo que? Pues subir la utilización, ¿sí? Tomar más dinero del pool. Y entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Pues que el prestamista, perdón, que el prestatario, ese sea como el lugar más adecuado, que esté en 85, de tal manera que la mayoría del pool lo esté utilizando y que un 15% quede como liquidez. ¿Para qué? Para cualquier salida por parte del que quiera salir, ¿sí? Y, no que y que el pool de liquidez no se vean aprietos por salidas de los prestamistas. Entonces, esto es una curva de uno de los pools que es muy interesante ver. Por ejemplo, vamos a ver esta, ¿sí? Fíjese esta también cómo está. Fíjese que esta está en 78, ¿sí? Miren que más o menos ya las dos que vimos están en ese tramo interesante donde es conveniente estar, donde pues por incentivo no debería de pasar un institucional. Entonces, ahí va cuando uno ve esa curva, uno dice, ah, bueno, sí, ¿sí? Ya la veo ahí muy gráfica y los casos concretos, pues de que efectivamente sí se quedan ahí, que eso garantiza que haya liquidez para cualquier salida, inclusive masiva, ¿no? Inclusive masiva para cualquier salida. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Juan, yo tengo una Juan, preguntita y de pronto me recuerdan que fue la clase pasada, pero el monto del pool, ¿quién lo decide? Pues porque eso depende mucho, o sea, a ver, en el porcentaje en el que esté ubicado la utilización del pool, ¿cierto? Depende pues por los intereses y todo eso, entonces, pero ¿quién define el monto máximo del pool? Porque pues depende mucho, si es mucha más plata la que necesita un institucional o mucho menos, pues si me entiendes, ¿quién define el monto del pool? Mira, Juli, vuelvo a proyectar y esta vez voy al cuadro que tengo de ese proyecto. Porque por acá te voy a mostrar, ¿sí? En la creación del pool de liquidez. Vea, lo primero que hay es una revisión por parte del proyecto, KYC, reputación, solidez financiera y operativa, ¿cierto? Y luego de que se aprueba la lista blanca, es decir, que puede ser un prestatario, entonces ya viene toda una creación del pool. Y esa creación del pool es, previamente el proyecto revisó, determinó que pues los oráculos del proyecto que son terceros, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, creadora, que es como muy importante dentro del sistema. Los oráculos le dan esa calificación, entonces se aceptan el proyecto y ya luego, entonces llega el prestatario y dice, ¿cuánto es el máximo de capital que desea levantar, ¿no? En ese pool de liquidez. Y obviamente esas son como los parámetros iniciales del proyecto, pero recuerden que si previamente hubo una calificación, es decir, ese capital que desea levantar también depende mucho de esa calificación crediticia que haya levantado, que haya obtenido previamente de la evaluación como futuro prestatario. Ok. ¿Listo? Entonces, pues vea que, es decir, el proyecto obviamente tiene sus particularidades, tiene sus riesgos, ¿sí? Pues, estamos en un mercado de riesgo, aunque se quiera dar cierta formalidad con todo este KYC y todos estos protocolos, pero de todas maneras el hecho de que el proyecto tenga este, que es el KYC y el protocolo antilavado de dinero, pues
digamos, lo que al menos da como cierta garantía para que los institucionales vengan, que era lo que yo les hablaba la vez pasada y les decía. Es muy diferente cuando hay participación y hay adopción. La participación ya se dio y fue que todos los institucionales vinieron y ayudaron a crear las reglas para que ellos después vinieran a ser prestatarios. Y ya estamos viendo esa segunda parte. Fíjese que nosotros estamos en un proyecto que se enmarca dentro del el ecosistema cripto, pero concretamente dentro de DeFi, ¿cierto? DeFi nosotros ya habíamos dicho que eran finanzas descentralizadas. Y fíjense que DeFi tiene varios negocios o varias líneas de negocio. Tiene el lending, que son los préstamos. Tiene la tokenización de activos del mundo real, que es que cogen un inmueble, unos bonos, una cuenta por cobrar, es decir, una factura, ¿no? Un título valor, y lo fraccionan en unidades digitales y lo venden en unidades digitales. Esas unidades digitales representan ese activo del mundo real. También tenemos stablecoins, oráculos, que son los que proveen datos, información, seguros, ¿sí? Bueno, por ejemplo, aquí los que proveen servicios de identidad y reputación, que dentro de eso está Creadora, que es la que hace la evaluación de esos terceros dentro del proyecto. Clearpool, ¿en qué está? Dentro de las líneas de DeFi. Está dentro del lending, obviamente, lo que nosotros hemos visto, ¿cierto? Y ahí hay proyectos muy grandes. El más importante para mí, o lo más importante, es AVE, por ejemplo. Y entonces nosotros dijimos que sí, aquí ofrecen préstamos sin garantía. Pero ojo que también ofrecen préstamos con garantía, así que vamos a hablar de eso. Y después hay Juan, algo que se llama, hola, Juan, qué pena. Entonces, ese Clearpool, que hace parte de este lending, de estas líneas de negocio DeFi, no es muy distinto como a un crowdlending, como a un ecosistema donde participan pues personas que según donde se ese primer hace paso, crowdfunding, ¿o esa qué? verificación, un ecosistema crowdlending, que es como una financiación Ajá. colaborativa. Es Es decir, muy que por supuesto parecido. los institucionales entran y según ese capital que el prestatario defina y que según pues ese primer paso, esa verificación se da, pues otros entran quizás a buscar esa financiación. La diferencia es que Sí. aquí es en criptomonedas. No, la diferencia es brutal, Mauro. Te voy a decir cuál es la diferencia. La diferencia es que todos estos registros quedan en una cadena de bloques que después puedes consultar. ¿Me hago entender? Esa es la pequeña Sí, diferencia sí, con el sí, mundo sí, real. En el mundo real hay una empresa, una sí, organización sí. dedicada a esto, pero que es la que posee la información y la da a conocer vía algunos informes de gestión y estados financieros, etcétera. ¿Cierto? Sí, O cuando centralizada. brinda información Sí, muy centralizada, exacto. En cambio aquí, esto está montado sobre una blockchain, Mauro, perdón, que vos podés descargarla y puedes estarla claro, revisando. ¿Cuáles son los movimientos? ¿Dónde están los pools? ¿Quién los tiene? ¿Sí? Entonces, la diferencia es importante, porque es que aquí claro, realmente lo que está claro. generando la gran diferencia es la tecnología. Sí, sí, sí. Un sistema incorruptible. Pues, eh, digamos que sí, ¿sí? Un sistema al menos que para alterarlo se necesita una capacidad que probablemente todavía no se ha creado y que no se va a crear en los próximos años, entonces que al menos da cierta tranquilidad. Pero vea, también entonces Clearpool está en el mundo de la tokenización de los activos del mundo real, ¿sí? En el negocio. ¿Cómo? Está creando una plataforma que se llama Ocean, que enseguida le pido el favor a Dani que nos la cuente un poquitico. Clearpool también está creando con esa plataforma Ocean, está creando una stablecoin, ¿sí? Que va a utilizar. A Clearpool varios oráculos le proveen información. El más importante es el que está resaltado ahí, Reston, ¿sí? Y ellos son los que ayudan a fijar algunas tasas. Pero también Clearpool tiene convenio con otros proyectos DeFi y son proyectos de seguros. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Dani, que ahorita decía, pero es que, entonces, ¿cómo aseguro? Entonces,
bueno, Mauro va a invertir en Clearpool, pero tiene desconfianza. Entonces Mauro puede ir al mundo DeFi, a uno de los proyectos y comprar un seguro, ¿sí? Un seguro por el préstamo que va a realizar en ese pool de liquidez. Y entonces ahí Mauro está mitigando ese riesgo de contraparte, ¿cierto? Donde dice, bueno, pues si me quedan mal, yo reclamo el seguro y entonces ese seguro me está respaldando. O incluso el mismo institucional establece un seguro adicional con alguna de estas plataformas, solo que es que pues eso termina siendo más caro para toda la negociación. También hay unos proveedores de servicios de reputación, de sí, esta evaluación crediticia, que ya sabemos que la hace Credora. Eso lo hacen en tiempo real, ¿cierto? Con la información on-chain, qué es lo que está pasando en la cadena de bloques. Por eso es tan importante, Mauro, porque es que lo mismo que vos revisas, lo está revisando Credora. Credora va a los datos on-chain y revisa qué es lo que está pasando ahí y con eso, pues asigna puntuación. Y uno también lo puede hacer, es decir, uno tranquilamente puede hacer su propia evaluación, sin embargo, el proyecto se asocia con terceros para que uno pues, se alimente de esos análisis que se realizan. Entonces, mire que Clearpool está dentro o está dentro de dos de los grandes negocios de DeFi, pero tiene también aliados importantes en otros sectores. Y esto nos da entrada para hablar de Ocean y después para hablar de Clearpool Prime. Pero primero hablemos de Ocean. Dani, Juan, aunque no sé si mostras el cuadrito, la información que teníamos ahí. de una. Dale, ya te No, lo, creo que lo tenía hablamos primero, sí, Ocean, mira. ok. Porque bueno, yo la verdad no tengo mucho que hablar sobre Ocean, pero Es que básicamente, apenas está en montaje Dan. exacto, exacto. Básicamente, pues a mí me gusta mucho o me tiene pues así como gratamente sorprendido, porque ya de por sí a mí el negocio eh, que tenía Cepul en cuanto al préstamo sin colateral para los institucionales, me parecía que digamos que es un negocio en el que sobresale y en el que es único, por lo menos fue el primero que llegó hasta ahí. No sé si hay más proyectos que se dediquen a lo mismo. Creo que hay unos tantos, pero no tan buenos o no tan bien estructurados como Sepul. Entonces, ya ahí me parece que gana Sepul. Me gusta mucho ese proyecto en ese único negocio. Y ahorita que se han podido ampliar a otro tipo de negocios, me gusta mucho. Este de Ocean, me parece que es muy prometedor. Pues como les decía Juan, digamos que lo que tratan de integrar ahí por medio de este proyecto es el Real World Assets. Digamos que esto le abre todo un mundo nuevo a Sepul. Pues primero, les da la posibilidad de hacer préstamos colateralizados, esto sin tener que renunciar, pues sin que las instituciones tengan que renunciar a activos pues fácilmente, ¿cómo se llama eso? Pues a efectivo, pues a liquidez. Les permite entonces coger como sus activos del mundo real, tokenizarlos y darlos en, en colateral a los préstamos. Entonces, por ahí me parece un muy buen proyecto. Y lo otro es que también abre la posibilidad a que se tokenicen activos del mundo real, activos más tradicionales como los bonos, como las acciones. Y además pues, de tenerlos como colateral, también pueden ser una opción para brindar pues como activos de inversión, como posibilidades de inversión. Sea, Mm, básicamente esto es un SQL perfeccionado, porque ya tendríamos garantías. exacto, exacto. Y vas a ver, ahorita miramos bien, pero también están abriendo, digamos que el negocio hacia el préstamo, ¿qué? Al préstamo Prime. Entonces, da la posibilidad de que sea no colateralizado
pero también la institución que quiera colateralizar sus préstamos lo puede hacer a través de ese pool Prime. Vení, y la tasa de interés del cobro ahí para el prestatario varía, supongo, ¿no? Estando Con respecto a ese colateralizado o no, pool. Sí, es. pues yo me imagino que sí varía, Dani. Teniendo ya el Sí, varía. colateral de más que sí debe variar. Solo que como apenas lo tienen en el roadmap, pues no sabemos en realidad. No sé, Juan, si vos tenés información ya. Pues no Y, tengo y en mucha el modelo, información, pero y- sí varía, pero es decir, lo poquito que puedo entender es que sí da lugar a una variación, obviamente porque terminan siendo unos préstamos mucho más o con menos riesgo, pero realmente pues todavía como esto apenas está en montaje, ¿cierto? Esto es un proyecto que toda esa segunda parte del proyecto todavía está en montaje, entonces todavía nos falta mucha información ya en datos reales, en datos on-chain, pero de que va a variar, sí, sí varía. y en el modelo de negocio, se pula ahí donde capta su comisión, su fee. Sí, Dani, mira, pues es que digamos que cualquier servicio que hagas, cualquier toque que utilices, siempre va a haber un fee o una comisión por traslado. Y esos fees generalmente son captados para el proyecto o muchas veces se queman, ¿sí? Muchas veces se queman, lo que ayuda un poco como a incrementar el valor del token. Sin embargo, este token es de mucho supply, entonces a mí en ese sentido no, yo digo que no es tan relevante, pero claro, todas las comisiones por cualquier servicio, desembolso, movimiento, todo eso está generando ingresos en Sepul, que es el token de utilidad con el que yo hago pago, pues con el que yo adquiero los servicios, con el que yo muevo dentro del ecosistema, dentro de ambos, ¿no? Dentro de Pero y ahí Peerpool y me dentro de surge Cielo. otra pregunta. Sí, Estos préstamos se adquieren y se pagan en el token de ese pool. en O en, parte, no todo dan, en parte sí se convierten en Cpool, incluso se ponen en staking, es decir, en parte el préstamo se pone en staking y genera otro Cpool vía proof of stake, ¿no? Minado, pero vía staking, es decir, vía bloqueo del Cpool que los rendimientos generan más Cpool todavía. porque ahí me genera una inquietud en lo siguiente. Acá, digamos que el equipo son personas que tienen relación con institucionales, ¿cierto? Sí, Ajá. Esto es una solución para institucionales. Ahora, para los que estamos por fuera de los institucionales, a nosotros nos interesa que, por ejemplo, Sepul se dispare, pero un claro. institucional que se endeudó con parte deuda en Sepul, nunca le va a convenir que Sepul aumente su precio. No, Dani, pero es que Entonces, sabes que la mayoría o sea, no, porque es que, es decir, el, mira, yo vuelvo allí, mira que Los los préstamos préstamos se dan es en. realmente están representados en moneda estable, en Ajá. par con dólar. Entonces, claro, yo entiendo, pero es que precisamente a ellos no les pueden poner la representación en C-Pool, porque es que entonces no sería tan atractivo para los institucionales. Si este negocio se trata de que para ellos sea atractivo venir al ecosistema EFI a solicitar préstamos. Entonces, Sí, sí. realmente los préstamos están determinados es en UDT, UDC, pero parte de esos préstamos, parte de los fees, parte de lo que se va para el seguro, se pone en staking, pero en Cpool. ¿Sí? En Cipul. Y ahí es donde genera más Cipul. Pero el préstamo como tal siempre va a estar determinado, es en moneda estable. Claro. Sí, bueno, los institucionales cuando van a ingresar o van a crear un pool de liquidez, pues digamos que parte de las condiciones para crear ese pool es que hagan staking. Entonces, compran una cierta cantidad de ese pool y la ponen en staking ahí bloqueada hasta que finalice pues el pool. Y también otra cosa, Juan, es que
a los prestatarios también. Una parte se les paga en USDT, pero otra parte de la comisión o el interés que reciben de su préstamo también lo reciben en Cipul. Entonces, digamos que también hay una, pues, hay una comisión ahí por el movimiento de esos tokens. Entonces, ellos tienen un roadmap, nosotros aquí lo trajimos, ¿cierto? En el que ellos tienen unas fases y entonces ellos, pues, en 2025 por roadmap estarían, o por esa hoja de ruta, pues, del proyecto estarían ya presentando eh, avances muy importantes en términos del protocolo de OSIAN, para la tokenización de activos del mundo real. Vea, si nosotros vamos, por ejemplo, a revisar eh, alguna competencia, ¿cierto? Alguna competencia de Clearpool, nosotros encontramos muchos. Es que, pues, obviamente aquí hay varios proyectos peleando la carrera por este tema, ¿cierto? Algunos son sin garantía, otros con garantía. Dentro de esto, nosotros lo que encontramos muy interesante es, por ejemplo, Ondo Finance, ¿sí? Ondo Finance, ¿qué es lo que está, qué es lo que está tokenizando? Activos financieros, pero tradicionales. Por ejemplo, ¿qué? Bonos. Ellos están tokenizando bonos y están creando un mercado secundario de esos bonos, pero en tokens, ¿sí? Entonces ellos no dan préstamos directos, lo único que están haciendo es ese rendimiento institucional que dan los bonos, ofreciéndolos para los tokens, pues como retribución de la tenencia de los tokens. Son muchos, son varios. ¿Qué diferencia a Clearpool de esos? Primero, la construcción de Ocean, o Ocean, ¿cierto? Es decir, aunque hay muchos, no todos están en el lending y trasladándose también o trasladando o expandiéndose también a la tokenización de activos del mundo real. Y entonces, qué es lo que pasa aquí? Que Clearpool va a tener pues un punto a favor, un valor adicional que es, tiene préstamos sin garantía, pero también tiene préstamos que pues tiene préstamos sin garantía y se pueden colateralizar con activos del mundo real. Y muy pocos están haciendo eso dentro del mundo dentro del lending. Y entonces, y decir que tenemos estas ventajas con un mismo token de gobernabilidad, de gobernanza, perdón, y con ese mismo token de gobernabilidad, que sea token de utilidad, ahí es donde nos vamos interesando mucho en Zipool, porque decimos, vení, es que parece un token que sí, sí tiene mucha importancia. Bueno, ¿qué pasa? También que Clearpool ha hecho todo para que grandes instituciones reguladas, vengan hacia ellos y se interesen. ¿Por qué? Por lo que hablábamos, el KYC, el protocolo antilavado de activos, ¿sí? Eso no lo están haciendo otros. Por ejemplo, AAVE. AAVE es muy grande. AAVE es muy interesante para uno como retail, pero en AAVE no tenés todos estos protocolos al día, ¿sí? Allá es un poquito más rudimentario en ese término legal. Bueno, es decir, comparamos ya Hondo con Clearpool, entonces nosotros tenemos que Hondo tiene un enfoque, ¿cierto? Más de activos tradicionales, financieros tradicionales, su tokenización, mientras que Clearpool sí es un lending. Entonces, Hondo, que es tal vez el que ha tenido más revuelo por estos días, es muy bueno en la tokenización de activos del mundo real, pero no tiene lending, que sí tiene Clear. Y Clearpool sí va a tener también la tokenización de activos del mundo real. ¿Qué es lo que tiene Hondo? Pues claro, está amarrado esa bonos, entonces se considera de bajo riesgo. En cambio, Clearpool pues es un riesgo alto, ¿cierto? Muy alto, por todas las condiciones que hablamos. Lo cierto es que más allá de cualquier otra conclusión, podemos decir que Bondo actúa como un puente entre finanzas tradicionales, bonos y DeFi, ¿no? Entonces, permitiendo que cripto vayan al mundo tradicional, ¿sí? Fíjese el puente como lo hacen, de DeFi para el mundo tradicional. En cambio,
Clearpool tiene el enfoque muy diferente. A los del mundo tradicional, a los institucionales, los trae para DeFi, ¿no? El puente es, el sentido es al revés. Y entonces lo que busca es traer institucionales y donde llevar el mundo DeFi a los tradicionales. Entonces sí tienen un enfoque diferente y ahí es donde vemos unas propuestas diferentes de valor entre esos dos proyectos. Que Hondo es un proyecto muy bueno y su token, que es Hondo, también es un token de mucho interés, por ejemplo, para especular durante este mercado al alza. Y si uno se viene ya, por ejemplo, a compararlo con Aave, ¿cierto? Que es para mí uno de los lending más populares, pues, por ejemplo, Aave, si primero no tiene todos los protocolos, tiene KYC, nada, allá vamos es el retail a la selva, ¿no? Y prestamos y ponemos colateralizados. En cambio, ya sabemos que Clearpool no, son institucionales. Listo. Lo cierto es que DeFi es mucho más tradicional. Es, digamos que eh, su forma de hacerlo es con colateralización y generalmente se enfoca en el retail. El que quiera ir a apalancar, se vuelve y digo, tengo Bitcoin, no lo quiero vender, entonces pongo mi Bitcoin y me dan moneda estable y con eso pero con eso hago otros negocios, ¿no? Cuando ya sabemos que es para comprar bonos, entonces yo también retail voy y compro bonos que están tokenizados. Entonces es una innovación bacana. Clearpool es para yo prestarle a los institucionales y esos institucionales conocían, van a poder colateralizar con activos del mundo real sus préstamos. ¿Sí? Entonces tenemos un ganan, es decir, va a ser un protocolo de lending mucho menos riesgoso con con esa nueva actualización y esa expansión hacia los activos del mundo real. Y que adicional es que estamos hablando que los activos del mundo real, pues es que, o sea, el tamaño de ese mercado, pues que estamos hablando de que puede tokenizar muchos activos muy interesantes. Entonces, esto puede ser una expansión gigante para el protocolo Clearpool y obviamente pues un mayor protagonismo para Cipol como token de gobernanza, token de utilidad y con el que nos movemos y con el que obviamente esperamos especular en esta subida. Hay que por poner una consideración adicional, Juan, que de lo que he leído pues al respecto de esas nuevas desarrollos que tienen dispuestos pues para el roadmap del 2025. Digamos que la idea de ellos también con la tokenización de activos del mundo real es poder también como ofrecer una diversificación del riesgo en los productos que van a tener disponibles pues los prestamistas, ¿cierto? Eso en el sentido de que pues como ya va a ser tan diversificado el riesgo de los diferentes pools, dependiendo de si están colateralizados o no, y en qué tipo de activos están colateralizados, pues digamos que lo que les va a permitir es como abrir bolsas o abrir pools que a su vez van a invertir en otros pools pues diferentes. Entonces, a través de un solo pool, vos vas a tener, digamos que inversión o vas a estar, pues, o vas a poder controlar y diversificar el riesgo al que te vas a exponer, teniendo en cuenta ese pool a dónde más va a invertir. Es decir, o sea, yo voy a invertir en un pool de riesgo medio que me preparó el mismo protocolo, ¿cierto? Y digamos que es de riesgo medio porque él a su vez, entonces, va a invertir en otros pools con un riesgo diferenciado, un riesgo bajo, un riesgo mediano y un riesgo alto en diferentes proporciones para crear ese riesgo medio que yo me quiero exponer. Entonces, primero le da esa posibilidad o van a tener esa posibilidad de diversificar el riesgo en los productos ofrecidos en los pools. Y lo otro que estaba acá pensando es que es importante tener en cuenta que esos institucionales que normalmente hace parte como prestatarios de los pools de liquidez, muchos de ellos son fondos de inversión que se dedican a hacer trading, pues. Entonces, tener en cuenta que ahorita posiblemente va a haber un mercado alcista, digamos que es un momento donde finalmente se van a activar muchos de esos institucionales a prestar grandes cantidades de dinero, pues para ponerlas en el mercado en,
del trading, ¿sí o qué? Dani, y con eso, o sea, yo el proyecto como solución financiera me parece excelente. Es súper clara su funcionalidad. Ahora, como token para especulación, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué margen ves ahí de perspectiva para este mercado alcista? Bueno, lo que hablamos la otra vez, como son tokens que tienen en este momento tan baja capitalización, digamos que cualquier inyección de capital que le entre importante, pues viene a ser duplicar o triplicar su capitalización muy fácil, ¿cierto? No sé si tenés como revisar en este momento, Juan, en cuánto está la capitalización de mercado de ese Vamos, pool. vamos a revisarla. Pero como eso que menciona Daniel no quedó grabado en ningún lado, porque fue en una reunión presencial que tuvimos. Yo creo que es bueno recordarlo, Dani, aquí que lo estamos grabando. Y es que el flujo del dinero en el ecosistema cripto más o menos tiene como cierta estructura, ¿no? No es que pase exactamente igual, como dicen, la historia no se repite, pero rima, más o menos, que dicen así, ¿no? Y entonces uno más o menos siempre identifica como unas fases del flujo de esos capitales dentro del ecosistema cripto. Y nosotros decimos que siempre generalmente el que se capitaliza primero es Bitcoin por ser el más importante y el que más atrae interés por parte de cualquier persona, retail, institucional, el que sea. Luego decimos que ese capital, generalmente, cuando quiere seguir especulando dentro del mercado cripto, luego se derrama en alguna parte, no en toda, en las altcoins de gran capitalización. Que claro, como no son tan grandes como Bitcoin, no necesitan tanto capital para incrementar. Mientras, no sé, una pequeña porción del capital o una porción del capital que entra hace subir muy poco a Bitcoin, pues si esa pequeña porción de capital entraría a Solana o a Ethereum, que es de gran capitalización, pues probablemente lo haga subir mucho más en términos del volumen, ¿no? Pero tenemos unas de mediana y baja capitalización. Y esa estructura se repite. Como la capitalización es más baja, quiere decir entonces que los capitales que se van derramando de la alta capitalización a la media y de la media a la baja no necesitan que sean tan grandes para incrementar. ¿Y qué generalmente es lo que pasa? Que en una subida, Bitcoin sube considerablemente, muy bueno, ¿cierto? A su vez se derraman los capitales en las altcoins de alta capitalización y suben muy bien también, un poquito más que Bitcoin. Luego a las de media que suben un poquito más un poco más que las de las altas y luego a las bajas que suben más que las medias. Y entonces ahí es donde decimos que muy bueno uno estar en Bitcoin cuando sube, en alta capitalización cuando sube, pero que en verdad la explosión del mercado y digamos que los grandes rendimientos para uno como especulador se dan en las de baja y media capitalización, perdón, media y baja capitalización, que ahí es donde es interesante para uno si uno quiere, bueno, incrementar el valor que tiene ahí de forma muy considerable. Ya con esa explicación, vamos entonces a las gráficas. Es importante, yo en estos días estaba más o menos como contándole esto mismo a unos estudiantes, entonces lo tengo por aquí medianamente rayado, ¿sí? Entonces voy a aprovechar pues que ya lo había rayado para no volver a rayarlo, sino que simplemente lo veamos. A mí me gusta verlo en mensual y semanal, ¿no? En mensual y semanal. Fíjese algo, nosotros tenemos el semanal, nosotros tenemos que acabamos de tocar un soporte muy importante, pero demasiado importante, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que durante 2 veces anteriores se había dado ese mismo soporte, se había tocado, y ese soporte fue importante e impulsó el precio. Ojo que la línea que yo tengo ahí, esas ondas de helio, no quiere decir que eso sea lo que vaya a subir, sino que yo empecé, pues, mejor dicho, yo las quito. Y fue que con los estudiantes empezamos a hablar un poco de eso, pero a lo que yo, lo que, el mensaje más importante que yo les dejaba a los estudiantes era, fíjate algo,
Ya lo tocó dos veces y lo volvió a tocar, inmediatamente nos dio un impulso también alcista, ¿no? Y que nosotros veníamos de una tendencia claramente bajista, que luego tuvimos un pequeño lateral y que ese pequeño lateral es el que nos dio la transición para una tendencia alcista. Y si lo vemos abajo en el volumen, en el ADX, pues también nos está diciendo que se detuvo de bajar, que empezó a subir y que ya está cogiendo pues como esa línea tendencial hacia arriba. Si nosotros nos bajamos, por ejemplo, al diario, que es, bueno, realmente yo me quedaría en el semanal para especular durante lo que se viene, pero si nosotros bajamos al diario, pues nosotros vemos que él está, primero se detuvo de caer, luego está haciendo una pequeña lateralización que rompió, está apoyando. Y para mí esto es un punto muy importante, ese apoyo. ¿Por qué? Porque para mí coincide todo pues, con la tesis que hemos manejado de que se viene una gran explosión en las alcos. Claro, siempre con cierta gestión del riesgo, ¿no? Stop loss, distribución entre varios activos para no estar sobre invertido en uno. Listo. Ahora, Dani nos pregunta, venga, ¿qué perspectivas, qué expectativas? No sé, yo realmente, a mí no me gusta tanto estar hablando de perspectiva, de porcentajes de incremento, no me gusta, yo lo que hago siempre más o menos lo que les acabo de mostrar ahí, que son ondas de helio, para mirar más o menos cómo podría ser la subida de esa cripto. Pero fíjense que todo se está dando. Si nosotros nos vamos al M2, que es esa liquidez global, va en aumento. Sabemos que la M2, que es la liquidez global, lo que hace es que haya más dinero ahí. Y la gente cuando hay dinero, ¿qué hace? Pues se pone a especular, ¿cierto? Porque hay dinero de sobra. Entonces, el M2 va incrementando, viene muchos meses de incremento. Luego nosotros vemos el total del mercado. Si nosotros, venga, vámonos mejor para el semanal que me gusta, nosotros vemos que el total market cap, es decir, la capitalización total del mercado va subiendo, incluido Bitcoin. Vemos que el total 2 que es cuando se excluye Bitcoin, pues también ha estado subiendo, estamos hablando del semanal, ¿cierto? Yo no me rijo por la última velita, porque eso es una velita dentro de varias semanas. Y el total 3 que es sin Bitcoin y sin Ethereum, pues también tiene la misma estructura. Vemos que tiene mucho mejor estructura el total 2, pero es porque es que Ethereum ha subido considerablemente y en el total 3 lo excluimos. Luego, si nosotros vemos la dominancia, me encanta, porque es que la dominancia es la que nos permite saber o determinar que los capitales están saliendo de Bitcoin para ingresar a las altcoins. Y como vemos, tuvimos una vela semanal anterior de una caída muy fuerte. Claro, ¿con qué coincidió? Pues con una subida muy interesante de las altcoins. Vean aquí la explicación gráfica, ¿sí? Porque el interés en Bitcoin disminuyó porque los capitales comprendieron que ya habían ganado bastante en especulación, pues el capital inteligente, que ya había ganado bastante en especulación en Bitcoin y que era hora de ir a especular en otras altcoins de grande, media y baja capitalización. Y entonces eso es en lo que estamos. Para mí, en este momento vamos a entrar en una pequeña tendencia de corrección de unos días, pero estamos en un punto de entrada muy bacano en el que podemos decir que hay unas medianas y bajas capitalizaciones, unos activos que son muy interesantes para entrar y que probablemente nos van a dar unos rendimientos gigantes. Ahora, a nivel macro, la situación está un poco como alborotada, pero las últimas noticias, porque como no nos reuníamos antes tanto y grabamos, las últimas noticias después de todo ese problema de los aranceles y la discusión mundial por eso, han sido un poquito más atenuantes de esa incertidumbre, pero sobre todo es que yo creería que cuando se anuncien bajadas de tipo de interés en Estados Unidos, es cuando vamos a explotar en criptos. Eh, o que al menos eso va a ayudar en parte a que las altcoins exploten con mayor fuerza. No sé, eso era lo que yo tenía por decir. Qué pena, pues, Dani, que no te doy respuesta de cuánto puede incrementar,
Ya uno podría ir concretamente al No, token, no, la volverlo semana, respuesta diplomática también es válida. No, sí, pero yo con respecto a eso, Juan, o sea, yo pienso que vamos a ver migración de Bitcoin. Yo sí, en eso sí, claro, en este momento, si se quiere obtener rentabilidades a partir de Bitcoin para 2, 3 meses, ya no es el momento. O sea, ya hoy estás comprando carísimo. Lo que sí me queda de inquietud es viendo los datos macro de inflación de Estados Unidos, el asunto de las tasas, no lo veo bajando, no lo veo bajando. Pues ahí es donde la estrategia se tiene que afinar en el timing, porque probablemente este ciclo no tenga esas bajadas de tasas. si no los tiene, probablemente siga subiendo. Tal vez no encontremos las explosiones que queremos encontrar. Y no quiere decir que no sean muy buenos rendimientos los que se obtengan, ¿sí? Que pudiesen ser mejor, sí. Pero esto es el mercado y el que diga que sabe qué va a pasar en el mercado, pues es un acto de soberbia gigante. Yo más bien quiero Sí, mirar tendencias y creo que la tendencia es claramente alcista. yo creo que como pues van el mercado, he escuchado pues personas que también pues son muy gomosas con este tema de los criptomonedas, que inclusive Dani pues un Bitcoin a $103.000, es decir, que recomienda comprar. Y hay un análisis muy interesante pues que no puedo referenciarlo, lo voy a buscar para enviárselos, pero dicen que las grandes, ¿cómo se les llama a las ballenas? ¿Cómo se les llaman las Sí, las ballenas. grandes? Sí, Las Cierto que ballenas. sí, son eso, los de verdad, los que ponen la plata. las, las autoridades, pues, cierto, las que compran Los, no, Diga, de los que los no de hay la aquí quincena de en esta Mauro, las reunión. quincenas de Mauro. las que no compran el 0.0008 de un Bitcoin, sino las que compran 100 Bitcoin, 200 Bitcoin, 1000 Bitcoin, yo no sé. Y esas ballenas siguen en este momento comprando bitcoins, comprando bitcoins. Es decir, especular hacia o tener una perspectiva ahí certera es muy difícil, porque como dice Juan, esas explosiones pues no necesariamente se puedan dar, eh, todo indica que sí, pero tampoco, como dice Dani, que hoy no es el momento de comprar Bitcoin. Pues yo conozco personas que se insisten en Pero que sí Mauro, o es sea, no, momento. todo depende de la estrategia, previo. Comprar Bitcoin hoy, Ah, si lo vas a liquidar en exacto, 15 todo, años, así, comprarlo, o sea, no dudes. todo Pero depende si de la quieres comprar estrategia, Bitcoin así es, para liquidarlo en 15 días, no, pues espérate unos 3 4 así, meses que lo vas a comprar en ochenta total, mil y te lo compras más total. barato. A eso es a lo Sí, que me sí, refiero. finalmente, sí, 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 finalmente es como vos decís, depende de la estrategia, por supuesto, de la institución y de la persona, así No, es. No, y el volumen de capital que uno tiene disponible. Que no es lo mismo uno arriesgar, yo qué sé, esos $2.000 en algo de alto riesgo a usted invertir sus $200 millones en algo de alto riesgo y estar dispuesto a perderlo. Pues digamos que entre más grande el capital, sí, es mejor, suena mejor invertirlo en Bitcoin que... Mauro, mira, aquí tienes tu respuesta. Ve, lo que pasa es que los que invierten en BTC, y por eso es que te tengo BTC aquí como muy resaltadito, es porque es que van a largo, Mauro, van a muy largo. Es decir, están pensando en años, ¿cierto? Están pensando en años y ellos saben que su Bitcoin va a hold y va a años, no va a semanas, no están especulando con Bitcoin a 2, 3 semanas, a 1 o 2 meses. Ellos saben que Bitcoin van algunos años y probablemente van, es por unas utilidades gigantes, pues, no por unos cuantos pesos. Por eso es que uno tiene que tener muy en cuenta esta temporalidad, ¿no? No se nos puede olvidar. Nosotros, por ejemplo, estamos especulando acá, en diario y en semanal. Y nosotros habíamos dicho, cuando nos vayamos para el semanal, miremos las primeras 120, 150, 200 de capitalización. Y ya cuando estemos en diario jugando a días, ahí sí vaya hacia la que quiera, ¿no? Vaya incluso pues que me la plata en un meme si quiere. Pero es eso. Lo que uno no puede olvidarse
es de la temporalidad de inversión y los activos que va a invertir de acuerdo a esa temporalidad. Yo Bitcoin, si es para largo, Mauro, yo puedo tranquilamente comprar hoy, no me daría ningún miedo, ¿cierto? Y no me arrepentiría de ello. Pero como nosotros estamos buscando es ganar para de aquí a 6 meses a lo sumo, es decir, octubre, noviembre, entonces no podemos ponernos a comprar Bitcoin porque Bitcoin ya no te va a ser tan rentable como pueden ser otros proyectos. No, Porque Juan, Bitcoin, y que la relación retorno-riesgo, o sea, aquí Bitcoin ya lleva un camino recorrido de 2 años y Bitcoin, yo voy a ir a la diplomática de no dar porcentajes, pero Bitcoin ya está en la cima de la montaña. Lo veo yo, ya está en la cima de la montaña. Le falta llegar a la puntica nada más. Mientras que tenemos las de media capitalización, que diría yo que van a media montaña, y las de baja apenas van a empezar a recibir. eso, Exacto. apenas van a empezar o apenas, o si ya recibieron, no recibieron, pues como algo tan importante. Entonces, definitivamente, pues yo no sé si ya está en la punta de la montaña, pero lo que sí creo es que si hay una punta más arriba, tampoco es tan alta. Y yo me la juego por esa. Puede que Bitcoin después llegue y sube a 200.000 y entonces le empiezan a mirar a uno como peor. No me importa, mi apuesta ya es otra, ¿sí? Mi apuesta no es Bitcoin, mi apuesta serán a lo sumo de alta capitalización, pero sobre todo de media y baja capitalización, si lo que quiero es exponenciar mi capital o al menos incrementarlo considerablemente. Pero acordate, Mauro, que siempre es gestionando el riesgo, no el 100% de los $100 que tengo en Cipul, porque entonces me quedo sin los $100 probablemente, ¿cierto? O termino siendo dentro de ese porcentaje alto de las personas que pierden en el mercado, ¿no? Algo prudente. Me gusta Cipul, le quiero invertir, entonces una parte muy prudente de mi capital se va para allá y especulo allá, pongo estos loss y voy marcando salidas en la medida en que va Eso subiendo, tampoco espero la cima. que vas diciendo, Juan, del stop loss con Pool, me parece que es fundamental. Porque Pool, por su naturaleza, yo veo que está muy correlacionada con las ballenas. Entonces, una Sí, ballena misma te la puede pumpear y hoy tenés un por dos, por tres. La misma ballena se sale y ahí quedas anclado. ponchado, Entonces, quedas ponchado. Pool, o sea, fijo con stop loss y toma de ganancias también. Toma de ganancias, siempre, toma, que es que todavía no ha subido, vaya tomando parcial. Todavía no ha subido al punto que quiero. No tienes que llegar allá para sacar el 100% de tu capital. Vas tomando parcial y en la medida de lo que sigue subiendo, y ya después llega un momento en el que usted dice, va a dejar ahí un poquitico para que haga lo que tiene que hacer. Pero yo ya gané, porque aquí lo importante es ganar, ¿sí? Es ganar. Este mercado es para ganar, o uno debe procurar es ganar, ante todo. Listo, no, no sé, ¿alguna duda? ¿Un comentario adicional? ¿Creen que ya es un token que terminamos de revisar? Esta es nuestra segunda sesión, porque ya se nos viene un tema que seguíamos a hablar para la próxima sesión. Pero me gustaría pues como darle término feliz a este token. No sé si hay alguna duda o si hablamos de lo que se viene. Ninguna, Juan. No te Bueno, preocupes. No, Juan, por mi parte, claro, y me gusta, o sea, yo ya la tengo ahí monitoreada porque puede ser una de esas de mediana y baja capitalización que sean interesantes para adquirir. me puede dar tranquilamente un por 3 por 4 en una buena subida, sin problema. Es un token que probablemente lo dé. Listo, no, terminado. Vea, la próxima sesión, que probablemente sea la próxima semana, vamos a tener un tema bacanísimo. Aquí una vez ya lo hemos hablado y lo volvemos a decir. Vamos a analizar dos acciones que, por propuesta de Daniel, son acciones que puedan estar subvaloradas en el mercado. Entonces Juan, vamos a analizar, hola, y una tercera, qué pena y la interrupción, bueno, pero metamos otra de se me una. olvida. ¿Has visto lo de United Health? Sí, Lleva 3 días desplomada. Yo pienso que esa es interesante porque
no deja de ser la aseguradora más importante de Estados Unidos. Y si no está dando el chance de comprarla barata, aguanta, aguanta y sobre todo porque está ahí en calientico. Bueno, entonces yo propongo algo. ¿Por qué no toma Julián, Daniel, no sé quién más esté por acá y quiera hacerlo y empiezan con esa, De analizarla una. y vamos hablándolo, ¿no? Para que la próxima sesión tengamos ahí esas diferentes miradas. Me gusta, me gusta. Va para esa. Juan, ¿Listo? pero Entonces, no contaste de cuál Las era la otras dos. qué pena, marca. hombre, claro. Rivian. Rivian es una empresa de Estados Unidos de producción de automóviles. Y esa la vamos a comparar, o le íbamos a comparar inicialmente con Intel, que es una empresa mucho más tradicional, Rivian es más nueva, ¿no? Y entonces Intel también, Daniel, encontró pues que hay una posible subvaloración del mercado y ya la vamos a comparar con esta aseguradora y vamos a hablar de las tres. Una sesión muy bacana donde vamos a hablar de pronto un poco de esos métodos que utilizamos para determinar si está subvalorado o no, entender los modelos de negocio. Yo creería que va a ser una muy buena sesión. Entonces, nada, nos vamos hablando por el grupo y la próxima semana nos vemos para abordarla. De Listo, una. señores, que estén bien. Bueno, nos vemos. Hasta Chao. luego. Suerte, pues. Se cuida, nos vemos. Nos Gracias, chao, vemos. nos vemos.